Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la historia de nuestro país, el golpe de Estado de 1973. Queremos saber cuál fue la influencia que tuvieron los medios masivos de comunicación en el pensamiento político de la gente. ¿Qué tanto hicieron cambiar a esto? Para llevar a cabo nuestra investigación vamos a usar una herramienta que poco a poco, a través de los años, ha ido tomando fuerza dentro de la historia. Sí, me refiero a la historia oral. Esta herramienta de la ciencia histórica, que como objetivo principal utiliza la recolección de datos para así construir el pasado. Queremos llegar hasta el fondo de los corazones de los chilenos para así saber y llevar hasta usted la verdadera historia. Corre video. Mi nombre es Luis Estay, tengo 55 años y trabajo en una institución de enfermos psiquiátricos. ¿Cuál era su pensar sobre el comunismo y los comunistas durante el gobierno de la Unión Popular? Lo que pasa es que yo tenía 15 años y ahí empecé a conocer el comunismo. Más se presentaba como una opción nueva para la gente pobre, y uno lo veía así, como que íbamos a tener mucho más cosas de las que se tenían antes de Allende. ¿Y qué posición tenía usted o tenía su familia sobre lo vivido en el año 1972? Mira, mi mamá era trabajadora en una casa, mi papá trabajaba en la industria textil y ellos no eran políticos. Y sí votaron por Allende porque era la opción de ese momento. ¿Poseía usted o su familia algún medio de comunicación, ya sea radio, televisión, diario? Radio, la televisión en ese tiempo recién estaba llegando, ni siquiera había llegado, eran muy pocas, la gente del barrio alto tenía televisión. En las casas, yo digo que del 100% de los chilenos, yo creo que un 70% no tenían televisión. No sé, radio. Claro, ¿Y radio. recuerda usted que se transmitía en 1972? Que se transmitía con A través de la radio. Bueno, más que nada noticias, hablaban mucho de la candidatura de Allende, no querían que Allende fuera presidente bajo ningún costo, sobre todo la clase social alta de acá de Chile. Entonces, ¿hay algún programa de radio, televisión o prensa escrita que usted más recuerde de la fecha? Entre 1972 y el año 1974. Lo que más recuerdo es el diario El Clarín. Eran unos diarios como La Cuarta de ahora, ¿ya? Y ellos siempre en portada anunciaban cosas importantes. Siempre se hablaba mucho de política en esos tiempos, más que noticias así como las que se ven ahora. ¿Y aparte de Clarín, leía algún otro periódico? No, porque era como lo más barato y lo que uno tenía opción, y lo otro que se escuchaba radio, porque televisión no tenían. ¿Y a la transmisión del golpe de Estado qué causó en usted, en su familia, en usted? Mira, en mí yo creo que me marcó mucho porque yo estaba estudiando y en el colegio donde yo estudiaba pensaban de que yo estaba metido en política, porque a mí me gustaba mucho Allende y hablaba siempre de eso. Y la directora con la profesora jefe mía fueron a buscarme a la sala para decirme de que había un golpe de Estado y que si yo estaba metido en algún partido, en alguna cosa, que antes había brigadas que estaban vinculadas al golpe, o sea, al gobierno de Allende, ¿entiendes? Entonces pensaron que yo estaba metido en eso y yo les dije que no, que a mí me gustaba mucho porque yo no estaba metido en nada. Bueno, me dijeron que me fuera a la casa y que me cuidara mucho porque se venían cosas malas. Eso. Ya. Y posterior al pronunciamiento o golpe, ¿qué posición política toma usted? Bueno, ahí es como que te lleva, a mí me llevó al lado contrario de los militares, totalmente, porque yo lo viví y vi cómo sufría la gente, ¿no? Después que del golpe. Yo estuve, bueno, como después del golpe fuimos a visitar a un primo que estaba detenido en Dos Álamos. Y ahí yo vi cómo tenían los presos políticos, las mujeres y todo eso.
Y sobre las noticias, las prensas, la televisión, ¿comentó algo de eso con familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Pero qué noticia? Las noticias que se veían, Bueno, las mismas noticias que me es que decía no, usted es que del no había diario. noticias. Después del golpe no había noticias, eran puros pronunciamientos militares, porque no había noticias. En diario, En la televisión, ¿no? Eran puras cosas militares, ¿sí? No se hablaba de otra cosa. Entonces, ya. ¿Qué efecto tuvo en usted y su grupo más cercano esta noticia? ¿Y si la recuerda? Del diario, dice el diario Yankee, que anuncia a Frey como el hombre para el golpe. No entiendo mucho el anuncio de este diario, porque dice que habla de Frey y como el hombre para el golpe, no entiendo. Como que ellos estaban metiendo a Frey como pantalla. Eso me da la idea del anuncio de este diario. Dice, relato de una infancia. Bueno, y ahí empezaron a salir todas las matanzas que hubieron claro, el 1 de septiembre del 73. Bueno, ahí se empezaron a saber todas las noticias de todo la guerra que ellos decían que tenían en contra de los extremistas y todo esto, pero eso era todo inventado por ellos. Es cierto que hubo gente que se defendió por parte de los comunistas o de los socialistas. Dice Los del milistas aterrizaban en campesinos. No, eso era mentira. Esto de los milistas aterrizaban en campesinos de la zona, no. Mira, y eran portadas del Mercurio y de la Tercera, que siempre han sido diarios de la derecha. En este caso siempre han tirado más para el lado de la derecha, así que desarrolló las noticias como para sacarlo a uno de la rutina de todo lo que, porque se vivía el golpe, o sea, el toque de queda todos los días. Entonces, por años fue el toque de queda y lo único que ellos trataban de meter noticias para a uno volarle la perdida. Dice, a ganar la calle. Esto es la portada de Chile, sí, el 4 de septiembre. Bueno, y ahí empezaron, la gente igual, los socialistas empezaron a mover a la gente para que empezaran a reunirse y a juntar cosas para poder pelear en las calles. ¿No ha recordado alguna de las portadas? Sí, algunas. Extremistas amenazan con volar corte. Esta sí, del volar corte del paraíso. Bueno, ellos siempre anunciaban cosas que ponían bomba, que los extremistas aquí, los extremistas allá, pero no. La mayoría de las veces eran falsas. ¿Esta noticia a qué se refiere? Allende está firme como operar todo Chile como tabla con el gobierno popular. Esto fue antes Gigantesco desfile realizó el pueblo. Claro, como algo para fortalecer. Fue uno de las marchas que hicieron, como se venía que estaban como preparando el golpe. Estos gallos empezaron a mover gente para... Claro. Provocación del siniestro. Preparada de hecho. ¿Viste? Mira, a esto le llamaban el enano maldito, que es el Saldívar, que fue ministro, que lo sacaron hace poco. A él le llamaban el enano maldito en esos tiempos, porque supuestamente ellos eran de derecha. Todos los de la democracia cristiana que están ahora, ellos eran los de derecha antes. ¿Ya? Eso. ¿Qué algo? Repudio femenino al gobierno. Esto era mentira, porque dice repudio femenino al gobierno. Esto lo hicieron todas las ricachonas cuando hicieron también el asunto de la olla y el cacerolazo. Sí. Y por último vemos... Mujeres gremialistas tienen finalidad a Salvador Allende. No, son mentiras.
Mentira, esto es todo del mercurio. Todo lo que tú has encontrado, la mayoría de las cartas son del mercurio y todas, la mayoría fueron mentiras. Ya. Continuemos entonces. ¿Qué se comentaba en su vecindario o entorno más cercano respecto a este tema? Al tema aquí Del golpe. ya, bueno, la gente igual tenía miedo, mucha gente tenía miedo y todos pensaban que iba a pasar en realidad. Nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo. Eso. Ya. Y durante los primeros años del régimen militar, ¿usted tuvo conocimiento de situaciones que violaron contra los derechos humanos? Sí, un montón. ¿Y cómo obtuvo esa información? Porque por lo que te contaba anteriormente, pues yo visité el este de concentración que tenían aquí en departamental que se llama Los Álamos. Yo vine a ver un primo ahí, y entré, yo venía de escolar. Entonces ahí vi cómo tenían a la gente y cómo las trataban. Ya. ¿Y recuerda alguna noticia de prensa sobre la violación de los derechos humanos en los primeros años del régimen militar? Bueno, que desde un principio fueron violaciones a los derechos humanos, pues no hay una noticia así como clave de decir, no, esta fue la noticia del que violaron los derechos humanos, no. Desde un principio ellos violaron los derechos humanos. Y muchas muertes que no se justificaron. ¿Y cuál fue su opinión sobre el comunismo y los comunistas luego de conocer las noticias que se mostraban en los primeros años del régimen militar? Mira, yo la opinión de los comunistas o de los socialistas como llaman, porque en ese tiempo Allende era socialista, la coalición de él era con los comunistas, pero la visión que yo tenía de ellos en ese tiempo de que era bueno el cambio, porque se justificaba, para los tiempos de antes se justificaba, porque la necesidad, la economía en Chile, la pobreza que había era mucha. Entonces, ellos ofrecieron un cambio y la gente pobre lo recibió contento. Y yo creo que si aquí lo que pasó que el pueblo en este caso era mayoría y ellos apoyaron a Allende. Y si Allende llamó a un plebiscito antes del golpe, días antes, él iba a llamar a un plebiscito para ver si la gente quería que él siguiera. Pero los militares se adelantaron y dieron el golpe antes que él hiciera el plebiscito. ¿Entiendes? Ya, eso sería entonces. Muchas gracias. Y antes de empezar con las preguntas, quisiera recopilar algunos datos personales suyos. ¿Cuál es su nombre completo? Carmen Patricia Puga Piña. Ya. Fecha y lugar de nacimiento. 18 de octubre 58. Residencia de infancia. Las Condes. Santiago. Nombre de los padres. Rosa Piña Barriga, mi madre, y Julio Alberto Puga Barriga, mi papá. Número de hermanos. 6. Estado civil. Viuda. ¿Usted en qué año se casó? El 1980. Número de hijos. 6. ¿Usted perteneció, simpatizó con algún partido político? No. ¿No? Ya, bueno, comencemos con las preguntas. Bueno, hay que considerar que este periodo en la historia estuvo muy marcado por el enfrentamiento entre estos dos partidos políticos, entre estas dos posturas políticas que eran la izquierda y la derecha. Sí. ¿Ya? Y recordar que de 1970 a 1973 fue el gobierno de la Unidad Popular donde gobernó Salvador Allende. ¿Ya? Y luego fue el golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973, donde Pinochet, o sea, la Junta Militar, tomó el control del país, el poder. Bueno, ¿cuál era su pensar sobre el comunismo y los comunistas durante el gobierno de la Unidad Popular? Bien, sinceramente con respecto a... Yo no, en realidad en esa época, no sé, por lo menos mi generación, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, nosotros estábamos como al margen de la política y de lo que está sucediendo en el país. Pero en mi caso personal, jamás comentamos eso. Lo que sí estaba consciente de que hubo mucho desorden, eran
demasiada zona que había en el país, era una cosa horrenda. De partida no había alimento, todo estaba escondido. Eso es lo que le puedo informar al respecto, pero que yo nada más en realidad. O sea, ¿usted no tenía una opinión frente a los comunistas? No, a los ninguna. socialistas? Sinceramente ninguna. No. No. Ok. ¿Qué qué postura tenía su familia sobre lo vivido en el año 1972? O sea, sobre Lo el que tema estaba de la viviendo. escasez, la pobreza, el desorden, las manifestaciones sociales. Es que sucede, vuelvo a reiterar lo que sucedía a mí, lo que me pasaba, lo que nosotros vivíamos. En esos tiempos los adultos como conversaban entre adultos. Nosotros, sinceramente, nunca participamos de las conversaciones de ellos. Lo que sí nos notábamos muy inquietos porque mi familia tenía fondos, entonces estábamos muy preocupados por lo que iba a pasar, que decían que los comunistas iban a tomar los fondos que se les iban a quitar y bueno, eso escuchábamos. ¿Usted qué edad tenía en esa época? 72, 17. 17. Ujú. Ah. 17 años. Ah, claro, se refiere a la reforma agraria. Exactamente, a eso y bueno, mucho, había como una campaña del terror en el sentido de que le decían los de derecha, yo escuchaba mucho eso y también me daba temor de que si hubiese un gobierno socialista, que se saliera, por ejemplo, cuando iba a salir Allende había mucho temor de que iban a llegar, me acuerdo que un primo hacía mucha broma al respecto, de que íbamos como que estábamos como asustados en el fondo. Como que los comunistas podían tomar... Hacer y deshacer en nuestra casa. Ah, ok. Eso. Ya, perfecto. Y en la comunidad entera, por supuesto. ¿Poseía usted o su familia algún medio de comunicación, radio, televisión, Sí, diario? obvio. ¿Sí? Sí. ¿Tenían radio y televisión? Sí, obvio, sí. ¿Sí? Claro. Ya. ¿Recuerda usted qué se transmitía en 1972 en la televisión? Algo con respecto al gobierno, a lo que estaba sucediendo, lo que estaba ¿El aconteciendo. 62 antes del golpe? Antes del golpe, sí. No sé, había como tanto no recuerdo, o sea... Había como una tendencia, había una postura, dos posturas. Recuerdo que mi madre escuchaba mucho la radio Agricultura y me parece que la otra radio que era la otra radio era la Cooperativa, que tenían dos posturas diferentes. ¿Ah? Eso recuerdo mucho, yo que, bueno, cada uno decía su verdad, pero en el fondo... ¿Y usted recuerda algún programa de radio o televisión que durante esa fecha, entre 1972 y 74? Yo programa de televisión, yo no sé si en ese tiempo, recuerdo que había un programa que se llama, de periodista, que se llamaba Hasta ahora se improvisa, pero no recuerdo si en realidad fue en ese periodo que usted me está señalando. Sí, ese programa se analizaba toda la contingencia. Ah, ok, ya. Perfecto. ¿Qué periódico leía usted en esa época? Éramos muy mal para leer, la verdad. ¿Sí? Sí. Pero, o su familia, ¿qué periódico? Yo recuerdo que mi compraban? abuelo compraba en el Mercurio. El Mercurio. Sí, mi familia compraba en el Mercurio. Ya. Bueno, ¿qué causó en usted la transmisión o noticia del golpe de Estado? O sea, en realidad, en ese periodo, me acuerdo que en ese año, en esa fecha, yo recién estaba trabajando en la Universidad Católica, en el Campo Oriente, Ya. y me dirigía a mi trabajo. Cuando llego a la universidad, uno de los guardias me dice que me tenía que retirar porque había golpe de Estado, pero en realidad yo me dirigí, sinceramente, me fui a marcar el reloj, la tarjeta, no me acuerdo, latente, y de ahí dije, no, yo tengo que marcarla primero, y después me retiré a mi casa.
Y cuando llegué a mi casa mi mamá estaba muy nerviosa, muy preocupada, porque por la situación y porque yo no llegaba. Ya. Bueno, posterior al pronunciamiento o golpe militar, ¿qué posición política, qué postura política tomó usted? Nunca tuvo. Después, ¿cómo dice? Después del pronunciamiento o golpe militar. Ah, no, en realidad postura, si se llama postura, no tomé de postura, pero sí uno se sentía más tranquila, empezó a haber orden, ¿ah? Empezaron a aparecer los productos que no estaban escondidos y la gente tuvo acceso a comprar todo lo que requería para su alimentación. Eso. Había tranquilidad. Había tranquilidad. Sí, sí, de todos modos. Antes era caótica, uno no podía salir porque se encontraba con protestas, Disturbios. bombas, disturbios. Eso lo recuerdo patente, porque me tocó vivirlo. ¿Alguna vez comentó una noticia de prensa o televisión con familiares, conocidos, compañeros de trabajo, alguien cercano? ¿Se comentaban estas noticias? ¿Se hablaba? ¿Era De tema lo que dentro de las sucedía, conversaciones? sí. Pero sí, en realidad, como que todo el mundo andaba con mucho temor de decir, a lo mejor más de lo que se debiera decir. Como que no, había miedo en realidad, había temor de expresar las cosas con sinceridad, sí. O sea, no No sentían se hablaba. libertad No. de poder expresar lo que opinaban. No Ya. había libertad en ese sentido. No había libertad. En ese sentido no había libertad. De partida había toque de queda, estaba el sitio, o sea, una situación que en el comienzo no recuerdo mucho en realidad, pero a veces todo el día que se sin poder salir y había una hora para poder hacer sus cosas, después se fue avanzando en eso. Yo en realidad tomé conciencia yo diría que no en ese periodo, ya bastante después, tomé conciencia de lo que había significado el golpe militar. Y iban a encontrar, pues ellos también estaban como armándose para defenderse. Ya, bueno, ahora les quiero mostrar algunas portadas de prensa que son de septiembre del 73, ¿Y ahí? antes y después del golpe. ¿Esos son antes? ¿Recuerda haber visto alguna de estas portadas? Sí, me son familiares, no recuerdo las tengo. ¿Qué se comentaba en su vecindario más cercano, en su entorno más cercano? ¿Con respecto al golpe?
con respecto a esta situación. ¿Sí? Algo Estaban a favor del voto. Por lo menos donde yo vivía, estaban a donde favor. con la gente que yo me relacionaba, estaban a favor del voto. Sí. Durante los primeros años del régimen militar, ¿usted tuvo conocimiento de situaciones que violaron los derechos humanos? No. No. Ningún tipo de conocimiento, ni No. siquiera cosas que se hablaran por ahí, rumores, nada. No. ¿Recuerda alguna noticia de prensa sobre la violación de los derechos humanos en los primeros años del régimen militar? No recuerdo. No, en la televisión no se transmitía ningún tipo de noticia de ese estilo. Evidente, porque estaba todo controlado por el gobierno militar. Ya, y en los diarios, en los diarios de la oposición. Bueno, es que usted Todo tampoco se en su controlaba. casa no leía ese tipo de diarios porque... No. Ya. Y por último, ¿cuál Lo fue? único que yo recuerdo, es que una compañera que trabajaba conmigo en la Católica, Ya. su novio trabajaba ahí en La Moneda y desapareció. Hasta el día de hoy nunca subieron nada de eso. Fue horrible para ella. Eso es lo único que yo Eso puedo es lo decir. único, ya, lo Que único tener de lo conocimiento. cual se enteró en esa época. Claro. ¿Y Claro, qué, como viene como la persona más cercana, pero como que todo se hablaba como muy, sobre todo en la Universidad Católica también. ¿Y qué efecto tuvo en usted el saber de su amiga desaparecido? Eso evidentemente que nos causó mucha pena porque veíamos cómo ella sufría sin saber nada de su novio. Y no removió un poco en su forma de pensar. No, porque yo seguía, es que como yo le dije en un comienzo que no tenía ninguna postura política, que queríamos tranquilidad, evidentemente, que hubiese tranquilidad en el país, porque había mucho caos, pero que eso me haya... Porque era por los dos lados hubo gente que murió. O sea, Claro, no igual se puede- militares Sí, también fueron... entonces no se puede, siempre torturados. hablan de los detenidos desaparecidos y de toda esa gente que fue como violentada, pero también hay que ver el otro lado. Claro. Y por último, ¿cuál fue su opinión sobre el comunismo y los comunistas luego de conocer las noticias que se mostraban en los primeros años del régimen militar? ¿Cuál es mi opinión al respecto? No. Después del golpe militar, según lo que me ha dicho usted, el tema de las noticias, de la prensa, de la televisión, fue un poco manipulado, ¿verdad? Absolutamente manipulado, no creo que fue un poco. Entonces, ¿cuál fue su opinión de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que usted veía, de acuerdo a las noticias que leía, a lo que veía en televisión, con respecto a los comunistas? Porque hay que recordar que Augusto Pinochet declaró que Chile estaba en una guerra interna contra el marxismo, ¿verdad? Y si estaba tan manipulado en los medios de comunicación, tal vez eso se transmitía y cambiaba su forma de pensar con respecto a este grupo político. ¿O no? O sea, para mí era un grupo político de extrema. Los de izquierda, los del MAPU, los del MIR, todos estos grupos que hubo, que se formaron en esa época. En realidad yo no tenía nada en contra de ellos, no, nunca me manifesté una postura así de... No, era como al margen, ¿se fija? La postura mía era así imparcial, no, ninguno de los dos bandos, el único que estábamos tranquilos porque había vuelto la calma al país, la tranquilidad. Yo veía que mi familia estaba tranquila y que mi entorno también estaba tranquilo. O sea, en el fondo, como vivíamos como en una burbuja en esa época, por lo menos lo que yo viví. Lo que las personas de mi generación vivían, algunas, no todas me imagino, era vivir en... Ya. ¿Cuál era su pensar sobre el comunismo y los comunistas durante el gobierno de la Unión Popular? Mira, ¿ya? Ya. Yo en el gobierno de Allende, de la Unión Popular, los comunistas, ¿no es cierto?,
para mí estaban muy, ¿cómo podemos decir? Eh, Estaban, no es la palabra tranquilo, porque no es estaban, digamos, más bien analizando el proceso que iba a venir y estaban eh, esperando poder apoyar en la mejor forma posible a Salvador Allende. ¿Qué posición tenían en su familia sobre lo vivido en el año 1972? Mira, mucha desilusión. Mi familia y el que habla, ¿no es cierto?, no era de la Unidad Popular. Por lo tanto, esa forma de colas y tantas cosas que se estaban viendo, entonces traía mucho, mucho malestar, rabia contra el gobierno. Pero sí había una cosa, dentro de mi familia. Se pensaba que esto iba a terminar con un golpe militar. ¿Poseía usted o su familia algún medio de comunicación? El fuerte en mi familia, en nosotros, era la radio. No hablemos de tele, porque no. Estaba muy lejos y si había algunos teles por ahí, bueno, eran, no recuerdo. Era y diario. Habían diarios, ¿no es cierto?, de oposición a Allende, al gobierno de Allende, y habían a favor. Por lo general comprábamos más de oposición que de a favor. ¿Hay algún programa de radio o televisión o prensa escrita que más recuerde de la fecha de 1972 a 1974? Mira, la realidad de las cosas, y yo soy una persona ya de 80 y tantos años, ¿no? Me falla un poco la memoria, la realidad es que no recuerdo. ¿Qué causó en usted la transmisión del golpe de Estado? Mira, esperábamos en realidad algo, digamos, de que podía suceder, pero producido. Yo recuerdo esa mañana del día 11, cuando se suspende, escuchábamos una radio, parece que era Cooperativa Vitalicia, la cooperativa. Había una radio que nosotros transmitíamos, no la recuerdo que yo era, transmitíamos. Y de repente suspende la transmisión y dice, ¿no es cierto?, que se está produciendo un golpe, militares han salido a la calle, porque así empezó la noticia, han salido militares a la calle, han salido ¿no? Y que a lo mejor, entonces, para mí, personalmente, fue muy doloroso. Yo siempre he creído en la democracia, en la libertad y en la democracia. No soy partidario de los golpes de Estado ni de la dictadura. Así que para mí, a pesar de que el gobierno era malo, muy malo para mí, no le deseaba un golpe de Estado, salir en esa forma un golpe de Estado. Posterior al pronunciamiento o golpe, ¿qué posición militar tomó usted? Política. Posterior
al pronunciamiento o golpe, ¿qué posición política tomó usted? Mira, producido un golpe de Estado, por supuesto hubieron muertes, ¿no? Empezaron las muertes, Entonces, no era partidario de esas de justificar esa muerte por lo que habían hecho contra el Estado. Pero a la vez también no justificaba las muertes, pero tampoco era partidario de que hubiera golpe de Estado. No era partidario. Entonces, fue un momento muy doloroso y muy, porque no quería que hubiera haber golpe de Estado, ver tantas muertes, ver las persecuciones, en el mismo trabajo. Yo era funcionario público, empecé a hacer llamados por el gobernador que asumió que era un coronel de ejército. Entonces tenía que presentarme a él cuestiones. Bueno, yo me presenté con respeto, porque estaba gobernando, pero no era partidario de este. Ahí creo que lo digo todo. ¿Comentó alguna noticia de prensa o televisión con familiares, conocidos, compañeros de trabajo? ¿Con qué frecuencia hacía esto? Aquí, en la familia, hacíamos comentarios, veíamos el desastre que se estaba produciendo, porque era un desastre que se estaba produciendo. Teníamos miedo porque eso en la familia. Comentar con personas, con gente, compañeros de trabajo o vecinos, era difícil porque no sabíamos a qué lado estaban y podían decir entonces que estaba en contra de los militares, o que estaba o para otros yo estaba a favor de los militares. Entonces, ese comentario, comentábamos el hecho, pero no lo atacábamos abiertamente, no lo justificábamos, porque la situación era muy difícil. ¿Qué efecto tuvo en usted y en su grupo cercano esta noticia? Este golpe de Estado en mí tuvo un efecto muy grande por cuanto era una junta militar la que controlaba el país. Una junta militar, era una junta. Y que ellos imponían la fuerza, imponían las órdenes por la fuerza, controlaban más por la fuerza. De ahí que se producían las muertes. Había gente que se rebelaba y eran los que desaparecían, los llevaban presos, los fusilaban porque estaban contra la junta militar. Y eso a mí me afectó mucho, sobre todo el primer tiempo en que la junta militar empezó a gobernar y empezó a ponerse ya muy firme para mandar, para dar órdenes. Para
para mandar y dar órdenes. Por otro lado, la noticia más impactante fue cuando dice que murió Allende, pero que la muerte de Allende era se había suicidado. La impresión inmediata era lo mataron. Después vinieron los análisis, en fin, y si se pero la impresión inmediata, pucha, mataron, no dijo, no decía murió Allende, sino mataron a Allende. Se tomaron la moneda y lo mataron. Esa fue la impresión. Después ya vinieron los análisis y cuestiones, y ahora yo soy un convencido, ¿no es cierto?, de que en realidad Allende se suicidó. ¿Qué se comentaba en su vecindario o entorno más cercano sobre lo que estaba sucediendo? La verdad de las cosas es que el primer periodo no era digamos, no habían comentarios, y si había comentarios eran muy en familia, muy entre este. Lo que pasaba en nosotros, yo era, vuelvo a decir, funcionario público, era jefe de la promoción popular. Entonces, durante los primeros años del régimen militar, ¿usted tuvo conocimiento de situaciones que violaron los derechos humanos y cómo obtuvo esta información? Ya, aquí desde luego uno personalmente del primer momento supo que se estaba violando los derechos, pero cuando ya vino ya internacionalmente diciendo que la Junta Militar había atropellado los derechos humanos y cuestiones, bueno, ¿cómo se supo esa noticia? Esa noticia se supo más bien en forma por la radio, por radios de afuera, que uno escuchaba las noticias, en donde se acusaba y se daban a conocer muertes que en Chile no se conocían, ¿no? Entonces, así faltó, digamos, se supo, ¿no es cierto?, que el gobierno, ¿no es cierto?, tenía derecho, faltaba la... Durante los primeros años, no. ¿Recuerda alguna noticia de prensa sobre la violación a los derechos humanos en los primeros años del régimen militar? Bueno, salieron bastante, porque la prensa, no con esa palabra, digamos, falta de los derechos humanos, sino que decía, bueno, desapareció Julano, apareció muerto en tal parte, y esa era la noticia, ¿entiendes? Así. De repente, otros decían que los que lo mataban según se sabió después que lo tiraron al mar y cuestiones, creo que decían de que se habían ido fuera de Chile, estaba en otro país, en esa forma. Claro. ¿Cuál fue su opinión sobre el comunismo y los comunistas luego de conocer las noticias que se mostraban en los primeros años del régimen militar? Mira, yo aquí tengo una sola opinión. En los primeros años, y cuando se refería, primero que quiero dejar una constancia, yo no soy comunista. Yo soy cristiano y he pertenecido toda mi vida a la falange, a la democracia cristiana. Tengo mis años de muy joven. Así que pero a los comunistas, cuando empezaron a hablar de que ellos
ella le hayan encontrado armamento y cuestiones, yo no los creo. Yo no creía. Yo no creía nada, le dije, esas cosas. En ese momento crítico que se estaba viviendo. Después hubiera análisis de otro. Impactante, ¿no es así? A través de ese estudio podemos concluir de que los medios masivos de comunicación no cambiaron la ideología de las personas, sino fueron fuertemente manipulados por quienes gobernaban. Esperamos haber llegado de buena manera hasta su hogar y damos las gracias a todas esas personas que abrieron sus puertas y nos relataron sus testimonios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.